A veces, los peores crímenes no son cometidos por monstruos que se esconden en la oscuridad, sino por jóvenes con rostros comunes que caminan entre nosotros. Jóvenes que un día decidieron que la vida de otra persona no tenía valor. Hija, hermana, amiga, una víctima inocente de la injusticia, donde la ley no fue suficiente y la sociedad fue igual de culpable, porque ante la duda de que algo terrible estaba sucediendo, prefirió guardar silencio. Esta es la historia de Junko Furuta, una joven de 17 años cuya vida fue arrebatada de la forma más cruel y dolorosa. Junko nació en el año 1971, en Misato, Japón. Ella era una chica como cualquier otra, una chica que no tenía problemas ni con sus padres ni con otras personas. No tenía problemas con nadie. Una noche de noviembre de 1988, Junko, siendo una estudiante secundaria de tan solo 17 años, con sueños de graduarse y con un futuro por delante, jamás habría imaginado que su vida estaría por llegar a su fin. Ella era estudiante de la escuela secundaria Prefectura Saitama, en Misato, Tokio, Japón, y durante 2 días a la semana trabajaba en una fábrica de plásticos para poder ayudar en su hogar con los gastos. En su instituto, había un chico llamado Hiroshi Miyano, quien compartía distintas clases con Junko. Miyano se sentía atraído por ella, pero ambos eran polos opuestos. Ella era la chica destacada de clases con buenas calificaciones, mientras él ya tenía antecedentes criminales, o por lo menos se sabía o sospechaba que tenía conexiones con una pandilla. En una de esas clases, decidió declarar su amor por Junko, pero ella amablemente lo rechazó. Para él, no fue un simple rechazo. Estaba obsesionado y su obsesión convirtió el rechazo en una herida profunda para su ego. En su mente, ella ya estaba en su radar y no dejaría que una humillación así lo marcara. Un día, todo cambió, siendo más específicos, aquel 25 de noviembre de 1988. Junko, mientras volvía a su casa del trabajo, en una de esas calles cerca de su hogar, fue interceptada por 2 chicos. Ella iba en bicicleta cuando un joven apareció, la derribó y huyó. En eso apareció Miyano, que se le acercó con el pretexto de ayudarla, ya que había presenciado el ataque. Miyano también se ofreció a acompañarla a casa de forma segura y rápidamente se ganó su confianza. Mientras iban caminando y con la confianza de Junko ya en sus manos, Miyano la amenazó y la obligó a acompañarla, porque de no hacerlo, le dijo que la asesinaría. Lo que sucedió después fue la historia que marcó a Japón por generaciones, no solo por su crueldad, sino por la frialdad con la que fue llevada a cabo. Durante los siguientes 44 días, la vida de Junko se convirtió en una pesadilla y el mundo no lo supo, hasta que fue demasiado tarde. Los jóvenes se llevaron a Junko a la casa de Minato, uno de los chicos que participó en el secuestro, pero antes de entrar a la casa, la volvieron a amenazar y le dijeron a Junko que tenía que decirles a los padres de Minato que era novia de él, por lo que ella, temiendo por su vida, hizo lo que le dijeron. La desaparición de Junko no pasó desapercibida. Desde el principio sus padres, preocupados, llamaron a la policía, pero los secuestradores, para evitar la búsqueda, forzaron a Junko a llamar a su casa varias veces para que dijera que había escapado con amigos, que estaba bien y que no la buscaran. Esto fue suficiente para detener la búsqueda oficial por parte de la policía, que creyó la versión de un adolescente rebelde que se fue de casa. Sus padres, por otro lado, conocían a su hija y sabían que algo no estaba bien, así que sin importar más nada, iban a continuar su búsqueda con o sin la ayuda de los oficiales. El infierno que vivió Junko los siguientes 44 días es algo difícil de creer. Después de esas llamadas telefónicas, Junko fue retenida en la casa de uno de los agresores. Lo que sucedió en ese lugar es casi imposible de describir sin sentir una profunda repulsión. Pero para entender la historia, debemos saber que Junko fue sometida a un nivel de tortura y humillación que pocas mentes pueden siquiera imaginar. Y lo más escalofriante de todo es que los agresores no actuaban solos. No solo eran 4 adolescentes, sino que otras personas, incluidos familiares que vivían en la misma casa, eran conscientes de lo que sucedía.
Se sabe que varios vecinos y personas que vivían cerca tenían sospechas de que algo pasaba en esa casa. Sin embargo, nunca intervinieron. Dentro de la casa, Ogura, uno de los 4 chicos que participó en el secuestro, le pidió a Miyano que mantuviera cautiva a Junko para que otros hombres abusaran de ella. Fue cuando los padres de Minato se dieron cuenta de lo que pasaba. Sin embargo, le aseguraron a su hijo que no le dirían nada a la policía y que guardarían silencio. Así que para este punto, Minato dejó de mentir acerca de su noviazgo con Junko. En el juicio, cuando los padres de Minato declararon, se excusaron diciendo que no llamaron a la policía por miedo a su hijo, ya que temían por la vida de ellos y creían que su hijo tenía conexiones con los Yakuza, una organización criminal de Japón, al igual que el hermano de Minato que guardó silencio por miedo. Junko estuvo secuestrada 44 días. Durante esos 44 días que Junko estuvo con vida, sufrió de múltiples torturas y abusos. Ella sufrió de múltiples abusos sexuales tanto por los secuestradores como por otras personas. Algunas fuentes mencionan que fue abusada por más de 100 personas en reiteradas ocasiones. Sin embargo, otras fuentes mencionan que estuvieron involucradas alrededor de 17 personas, incluyendo una mujer. Aparte de esto, Junko fue sometida a niveles de tortura muy altos. Ella fue golpeada muchas veces, fue privada del agua y la comida, la hicieron beber su propia orina, sus párpados fueron quemados con cera caliente, también le clavaron agujas de coser en los pechos. Todos, o prácticamente casi todos los huesos de una de sus manos, fueron rotos. Le introdujeron distintos objetos por sus partes íntimas y le hicieron muchas otras cosas que no puedo mencionar. Fue tanto el sufrimiento que las pocas palabras que Junko podía decir no eran palabras suplicando piedad y que la dejaran ir, sino que le suplicaba a los secuestradores que terminaran con su vida. Ellos solo la veían, la ignoraban y seguían con la tortura. Con el paso de los días, la apariencia de Junko se fue haciendo irreconocible. Su cuerpo ya estaba hinchado y desprendía un olor putrefacto, haciendo que los secuestradores perdieran la atracción sexual hacia ella. En los últimos días, Junko apenas es que respiraba. Sin embargo, las torturas continuaron. El último día de Junko con vida, después de mes y medio de sufrimiento, Junko no pudo más y abandonó este mundo. Ese día, antes de que Junko falleciera, ellos la estuvieron golpeando hasta que ella tuvo convulsiones. Cuando vieron que Junko sangraba profundamente y le salía pus de las quemaduras que tenía, se pusieron bolsas en las manos para seguir torturándola. Esta vez, dejándole caer varias veces una pelota de hierro para ejercicios en su estómago y prendiéndole fuego. Después de 2 horas de este sufrimiento, finalmente falleció ese día. Los criminales pretendieron continuar como si nada hubiera pasado, y aunque el encubrimiento les funcionó por un tiempo, no hay nada oculto entre el cielo y la tierra. La verdad salió a la luz cuando los mismos criminales, en un intento de ocultar la evidencia, pusieron el cuerpo de Junko en un barril, lo llenaron con cemento y lo tiraron a un terreno baldío. Días después, en marzo de 1989, el barril fue descubierto por la policía. La escena fue tan espeluznante que un oficial se refirió a ella como lo peor que he visto en mis 20 años de servicio. Los investigadores rápidamente conectaron el crimen con la desaparición de Junko. Las huellas dactilares y las confesiones de los involucrados no tardaron en llegar. El brutal círculo de torturadores fue descubierto. El líder del grupo era Hiroshi Miyano, un delincuente de 18 años. Junto a él, sus cómplices, Yo Ogura, Shinji Minato y Yasushi Kobayashi. Todos adolescentes, eran jóvenes, pero sus acciones fueron tan inhumanas que la policía se sorprendió al ver la frialdad con la que hablaron del caso. La indignación nacional fue inmensa. El juicio que siguió reveló los atroces detalles de lo que Junko había sufrido, lo que provocó protestas y un clamor de justicia. En el sistema judicial de Japón, en ese momento, por ser menores de edad, sus nombres se mantuvieron en secreto, pero algunos periodistas arriesgaron sus carreras para revelar sus identidades, asegurándose de que la sociedad los conociera por lo que hicieron. Los veredictos fueron 17 años de prisión para Miyano, 13 años para Ogura, para Minato y Kobayashi de 7 y 4 años, respectivamente. Las sentencias fueron vistas como una burla, fueron demasiado leves y la opinión pública sintió que la justicia había fallado. Ninguno de ellos recibió la pena de muerte como la sociedad esperaba. Todos cumplieron sus condenas y fueron liberados. Hoy viven sus vidas,
mientras que la de Junko y la de su familia terminó en una de las historias más trágicas que Japón haya conocido. Los padres y el hermano de Minato no recibieron ninguna sentencia, a pesar de haber guardado silencio. En una ocasión, un par de policías llegaron a la casa de Minato mientras Junko estaba secuestrada, pero estos, al ser invitados a pasar, creyeron que no ocultaban nada, así que se fueron. Si ellos hubieran dudado y entrado, la historia sería otra. Probablemente no estaría aquí contando este suceso. Lamentablemente no fue así y debido a la dudosa labor de los oficiales, estos fueron despedidos. Los padres de Junko quedaron consternados por la sentencia que les dieron a los asesinos de su hija. Estaban destruidos, pero ya no podían hacer nada. Ahora, solo les quedaba recordar la sonrisa que alguna vez estuvo en el rostro de su hija, Junko. En psicología, la psicopatía y la sociopatía se agrupan bajo el diagnóstico oficial de trastorno de personalidad antisocial, en el cual se analiza el historial de comportamiento, los patrones de pensamiento, la falta de remordimiento y otros síntomas específicos a lo largo de la vida de la persona. Pero es en criminología cuando se hace esta distinción entre psicópatas y sociópatas para clasificar a los criminales. En el caso de la psicopatía, se sabe que los psicópatas tienden a ser más fríos, calculadores y planificadores. Pueden simular emociones y manipular a otros con facilidad, mientras que los sociópatas suelen ser más impulsivos, volátiles y propensos a estallidos de ira. Debido a la complejidad del caso y la poca o nula información oficial del historial clínico de los torturadores, es complicado descifrar a trasfondo sus trastornos. Sin embargo, se puede analizar y observar que el comportamiento de los secuestradores de Junko Furuta, la línea entre psicopatía y sociopatía se desdibuja, ya que los perpetradores mostraron rasgos de ambos, pero con dinámicas grupales específicas. Empezando por el líder Hiroshi Miyano, el cual tiene rasgos psicopáticos que según el doctor y psicólogo Robert Hare, son el encanto superficial, la manipulación patológica y la falta absoluta de remordimiento. Miyano cumple con estos rasgos, fue el arquitecto del crimen y utilizó la cosificación, que es ver a la víctima como un objeto, para mantener el control. Su cerebro no procesaba el dolor ajeno como un impedimento, sino como un refuerzo de su poder, y un ejemplo de su encanto superficial y manipulación fue cuando se ganó la confianza de Junko. Mientras que los otros cumplen con un perfil más sociopático, que según Vicente Garrido, criminólogo español, suelen tener rasgos impulsivos, de baja tolerancia y búsqueda de aceptación social, y en este caso ellos actuaron bajo la influencia del líder que era Miyano y bajo la presión de los otros mismos miembros del grupo. Sus brújulas morales fueron sustituidas por la lealtad criminal, un rasgo común en la sociopatía ambiental donde el entorno valida la violencia. Y con esto se generó el fenómeno del grupo, término dado por el psicólogo estadounidense Philip Zimbardo en su libro El efecto Lucifer, en donde nos explica que en situaciones de maldad colectiva la responsabilidad individual se diluye, generando en ellos que el peso moral del acto cruel se distribuya. En este caso, los perpetradores dejaron de sentirse asesinos individuales para ser parte de un sistema de poder. Esto explica por qué el sadismo escaló durante 44 días sin que ninguno pusiera un límite. A pesar de que el comportamiento de estos individuos encaja con la descripción del trastorno de personalidad antisocial, no deja de ser incorrecto diagnosticarles un trastorno específico sin la debida evaluación de un profesional en la salud mental, como un psiquiatra o un psicólogo forense, por lo cual, debido a la poca o nula información oficial del historial clínico de los torturadores, etiquetarlos y clasificarlos como psicópatas o sociópatas en este momento no sería apropiado. Lo que sí es evidente es que actuaron con una total falta de empatía y una crueldad extrema, lo que se encuentra en el núcleo de estos trastornos de la personalidad, y no cabe duda de que un crimen así no sería el primero realizado por un grupo como el de ellos, ya que todo es un proceso. Algunas fuentes citan que los torturadores abusaron de otras mujeres previamente. Sin embargo, Junko sería la primera víctima llevada al extremo al que fue sometida. Los criminales cumplieron sus penas, pero para la familia de Junko, el castigo jamás será suficiente. El tiempo no borra el dolor de haber perdido a su hija de una forma tan cruel. La casa donde Junko estuvo retenida fue demolida, y en su lugar se construyó un parque, como un intento de borrar un rastro de maldad. El caso de Junko Furuta no solo es una lección sobre la crueldad humana, sino también un recordatorio de la fragilidad de la vida. Junko no fue solo un nombre en un expediente policial o una víctima en las noticias. Fue una hija, una hermana, una amiga, una joven con un futuro que le fue robado. Junko Furuta,
la joven de 17 años, que hoy ya no está. Dime en los comentarios qué opinas de este caso. ¿Crees que las sentencias fueron justas? Recuerda suscribirte para que conozcas más casos como este. Que duermas bien.